Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Bienvenidos, hermanos y hermanas. Estamos alegres que nos puedan acompañar una vez más a nuestro servicio de Grace Point. Nos estamos acercando al Día de Acción de Gracias. Esperamos que pudieron darle gracias a alguien esta semana pasada. Por mi parte, yo pude darle gracias a todos los hermanos y hermanas que están tratando de compartir el Evangelio con más y más estudiantes universitarios. No sé si se acuerdan cómo eran los tiempos antes de la pandemia, pero es aún más difícil ahora compartir el Evangelio. Esta vez creamos un sitio web donde puedan compartir de todas las cosas que están agradecidos. Si gustan mirar o compartir algo de lo que están agradecidos, vayan al link. Está ahí en la sección de notes en esta misma página.
Sí, y gracias a todos esos hermanos y hermanas que están haciendo un buen trabajo compartiendo el Evangelio. Otra cosa por la cual también estoy agradecido son los momentos que voy a tener para hablar con mis familiares y amigos durante esos tiempos de días festivos. Y no va a ser como los años pasados, pero algo chico. Y lo bueno es que va a haber oportunidades de hablar sobre nuestra fe y quién es Jesús y cómo se ha mostrado activo durante esta pandemia. Waldo, ¿cómo te sientes a veces cuando tienes estas conversaciones con otros? Me siento inseguro a veces y porque no sé cómo la persona vaya a tomar lo que les digo y también siento que no voy a poder responder correctamente. Yo también a veces me siento así. Lo bueno es que podemos seguir practicando. Podemos compartir sobre lo que hemos aprendido en esta serie de Marcos y también lo que vamos leyendo en la Biblia. Sí, y les queremos ayudar. Tenemos una pregunta que posiblemente les puedan preguntar a ustedes. ¿Cómo sabemos si las escrituras son válidas? Muy buena pregunta. A veces no nos preguntamos estas cosas, pero es importante saber cómo hablar sobre este tema. Hay muchas maneras que podemos responder, pero hoy les vamos a dar 2 respuestas. Es bueno mencionarle a la gente con cual tenemos esta conversación que tenemos que mirar la Biblia no como un libro de cuentos de hadas, pero como un documento histórico. Cuando vemos documentos históricos, tenemos que mirar la evidencia interna y externa. La interna es cuando miramos lo que dice en las Escrituras. Hay cosas que menciona y otros detalles que nos dan sobre lo que supuestamente pasó en tal entonces. Y la externa es cuando miramos la evidencia en otros documentos que son escritos sobre la gente o autor que escribió estos documentos. Sí, un ejemplo de la evidencia interna es como respondiendo a esta pregunta. ¿Contiene la Biblia alguna evidencia autolesiva? Es importante saber si tiene detalles de este tipo en un documento histórico. Es probablemente porque así pasó. Usualmente, un libro ficticio no podría tener información autolesiva sobre sus personajes principales. Pero la Biblia contiene muchos ejemplos de sus personajes no actuando de la mejor manera. Esto significa que es más auténtico. Por ejemplo, la Biblia tiene la historia de Jesús cuando murió y fue una mujer que encontró la tumba vacía. En ese entonces las mujeres no tenían muchos derechos y nadie les creía. Regularmente si uno quiere impresionar y convencer que se unan a la causa, no dirían esos tipos de detalles. Al contener este tipo de detalle significa que la historia es auténtica, pues así debió haber pasado. Y los escritores meramente estaban recordando exactamente los eventos así como sucedieron. Sí, y ahora ¿qué tal ejemplos externales? Pues ¿qué evidencia puede haber afuera de la Biblia que ayuda a confirmar que realmente pasaron los eventos bíblicos? Pues esto es lo más fácil porque la Biblia tiene apuntado historiadores como Tácito, Suetonio, Josefo, Talo y muchos varios más. Si vemos lo que escriben, mirarán que hablan sobre los mismos eventos. No es que están de acuerdo sobre las razones por qué pasaron ciertas cosas, pero por lo menos sí están de acuerdo cómo pasaron los eventos. Bueno, me da gusto que podemos tener un poco más de confianza sobre la Biblia y que la podemos tomar en serio como un documento histórico. Si quieren saber más sobre este y otras preguntas, hay un libro muy bueno y corto que se llama Cartas de un escéptico. Les vamos a dar el link ahí en el chat donde pueden encontrar este libro. También nuestro hermano Leo va a mencionar sobre este libro y varios más. Ahora, Leo nos va a dar el mensaje. Hola y bienvenidos otra vez a nuestro servicio. Hoy vamos a leer 2 parábolas que Jesús les contó a sus discípulos para comunicar lecciones sobre verdades espirituales. Se tratan de semillas y cómo crecen. Empezamos por leer el pasaje de hoy. Jesús continuó: El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano llega en la espiga.
Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba solas con sus discípulos, les explicaba todo. Primero, quería considerar esta parábola sobre la semilla creciendo. Se enfoca en el misterio del crecimiento. La verdad es que no sabemos cómo crece, pero podemos entender que el ambiente de esta semilla es importante para su crecimiento. No sé si algunos de ustedes están interesados en plantas. He oído que mucha gente ha empezado a crecer jardines desde que empezó esta pandemia. Durante los primeros meses de la cuarentena, mi esposa y yo caminábamos en el vecindario y vemos varios jardines bonitos que habían recién sembrados. Pero después de unos meses, los jardines se secaron. Es difícil cultivar un jardín y requiere demasiada paciencia y constancia. Tiene que sembrar las semillas, darles agua constante, abonar apropiadamente. Tiene que asegurarse que la planta está en un lugar a donde le va a pegar el sol. Pero aún así, uno solo puede confiar en el proceso y ser paciente. No se puede hacer nada además de crear el ambiente correcto. Y creo que la lección que Jesús les quiere enseñar a sus discípulos acerca del crecimiento espiritual es la lección que cualquier sembrador con experiencia ya sabe. Simplemente crece. Por favor, no se equivoque. No estoy diciendo de que uno puede quedarse ahí sentado y se va a madurar en su fe. Recuerde, el jardinero tiene que trabajar con diligencia, regando las plantas, abonando y todo lo demás. Pero aparte de eso, el jardinero no puede crecer las plantas a la fuerza. No puede acelerar ni ralentizar el crecimiento. Solo ocurre. Esa lección nos aplica a todos nosotros que queremos madurar como cristianos. No podemos crecer de a fuerzas. Podemos ser diligentes en sembrar y crear el ambiente para que la palabra de Dios crezca en nuestras vidas, pero al fin del día tenemos que tener paciencia y fe, igual que el jardinero. Cuando estaba empezando en mi fe, deseaba tener más paciencia con otros, pero no importaba cuánto lo quería, simplemente tenía que confiar en que Dios iba a cultivar paciencia en mí. Y para mientras, había cosas que hice para crecer en este aspecto. Empecé a orar por mis amigos y crecí un poquito más. Leí la Biblia y medité en el amor de Dios por mí, a pesar de mis pecados. Y eso me ayudó a tener más perspectiva y aumenté mi paciencia. Tal vez se encuentra en una situación similar a ustedes. Tal vez ha notado que hay aspectos de su vida que quisiera crecer en paciencia, disciplina, siendo más cariñoso con su pareja o sus hijos. Lo que sea para usted, les quiero animar y decirles que si ha decidido a seguir a Jesús, Dios está obrando en su vida. Como dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Quiero regresar a la imagen del jardinero diligente. Pasé mucho tiempo esta semana investigando la vida de un jardinero y tengo que decir que hasta con toda la tecnología que tenemos hoy, la vida de un jardinero moderno sigue siendo muy difícil. Tiene que cuidar los animales que sostienen la cosecha y proveen el fertilizante. Tienen que mantener sus herramientas en buena condición, recorrer sus cosechas para evitar que los parásitos arruinen la cosecha. Tienen que desherbar su campo constantemente, además de regular el agua y el fertilizante. Puedo seguir contándoles, pero creo que ya me entienden. A pesar de no ser los que hacen la semilla crecer, el jardinero no para de trabajar para que las plantas tengan un ambiente que les ayude a crecer. De la misma manera, tenemos que ser diligentes para mantener un ambiente en el cual la palabra de Dios puede crecernos y madurarnos. Oímos la parábola
de los 4 terrenos la semana pasada y para hacer terrenos que dejan las semillas brotar, crecer y producir una cosecha que rinde 30, 60 hasta 100% de uno, como dice en Marcos 4:8, tenemos que crear el ambiente correcto. Quería ilustrar este punto con esas plantas que ven en la pantalla. De hecho, son árboles de aguacate que una amiga ha estado sembrando. Cada semilla está en una fase diferente, pero quería aclarar que esta semilla necesitaba tener el entorno adecuado para brotar así. Si tomamos una semilla semejante y la plantamos en la tierra, nos va a ser difícil para que crezca. Lo que tuvo que hacer mi amiga es lavar la semilla de cualquier residuo, hacer unos cortes alrededor de la semilla, ponerla en un poco de agua, dejarla en el sol y estar pendiente de que no se le seque la semilla. Y en cada fase tuvo que hacer algo un poco diferente hasta que finalmente se pueda poner en la tierra. Ya sembrando el árbol en la tierra, tiene que seguir vigilándola y cuidándola para que el fruto del árbol salga. ¿Cómo nos aplica esta lección? Quiero darles un par de sugerencias sobre cómo podemos crear un entorno adecuado en nuestras vidas para que crezcamos como cristianos. Primero, tenemos que introducir la semilla en nosotros. Necesitamos sembrar la palabra de Dios en nuestras vidas. No pudiera crecer un árbol de aguacate sin empezar con la semilla. Por supuesto, no esperaría utilizar días enteros leyendo la Biblia. Eso no es lo que estoy diciendo, ni sería manejable. Todavía tenemos que trabajar y todo lo demás, pero ¿qué tal 12 minutos al día o 25 minutos al día? Estuve investigando un poco sobre este tema y descubrí de que se puede leer todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en aproximadamente una semana y media, con solo leer 12 minutos al día. En 3 meses puede leer el Nuevo Testamento y en un año puede terminar de leer la Biblia entera. Puedo testificar que al crear un hábito y un ritmo constante de leer la Biblia cambiará su vida. La siguiente sugerencia para crear un entorno para crecer es que encuentre una iglesia. Y cuando digo iglesia, no estoy hablando de un edificio. Sí, también es importante porque necesitamos un lugar donde podemos reunirnos, pero la iglesia es el pueblo de Dios. Se trata de un grupo de cristianos. Necesitamos una comunidad de fe. La Biblia nos dice en Hechos 2:46-47, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvados. Hebreos 10:24-25. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbraban a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Vemos en Hechos 2 que cuando los cristianos se reunían, algo ocurría en sus corazones. Crecieron en alegría y generosidad. En Hebreos, el escritor nos exhorta a no dejar de congregarnos para que sigamos estimularnos al amor y a las buenas obras y para animarnos unos a otros. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne colectivamente, los individuos cambian. Honestamente, no sé cómo hubiera sobrevivido como cristiano sin una comunidad de fe. Había hermanos que me podían ayudar a crecer señalando a formas en las que mi vida no se alineaba con el Evangelio. Me animaban cuando estaba pasando por situaciones difíciles y me animaban a seguir a Dios con creciente pasión. Pero francamente todo esto requiere tiempo. Uno no puede cambiar de día a noche. Puede haber una temporada en la que no va a haber ningún cambio. Puede ser que esté haciendo todo lo que pueda y más, pero no ves resultados. Esta es una oportunidad para ejercer nuestra fe.
Recuerde la metáfora del sembrador que hace todo lo posible para crecer la semilla, pero al fin del día tiene que tener fe que va a crecer. Al tratar de crecer como cristiano, me frustraba cada vez más al no ver ningún cambio significante. Todavía estaba luchando contra viejas adicciones y pecados. Todavía estaba impaciente con mis amigos. Todavía era difícil amar a la gente. Pero igual que una planta, estos cambios a menudo comienzan de forma pequeña y el cambio no siempre es visible de un día al otro. La siguiente parábola tiene que ver otra vez con una semilla. Jesús pregunta, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. No sé si ha tenido o ha visto una semilla de mostaza. Sé que yo nunca la he visto en persona, así que tuve que buscar imágenes y así la ven en la pantalla. Son muy pequeñas. Empiezan así de pequeño, pero luego se convierten en árboles enormes como estos. Esto es tan cierto del movimiento cristiano en general. Consideremos no solo el tamaño de este movimiento, sino también el comienzo humilde. Todavía no es Navidad, pero quería que imaginen conmigo el comienzo de la vida de Jesús. Nació en un pesebre sucio, creció como hijo de un carpintero, sin poder político ni fuerza militar, y se dedicó a 12 hombres ineducados. Luego fue crucificado, la forma más humillante de ejecución en ese tiempo. Fue resucitado al tercer día y mandó a los mismos 2 hombres, que por cierto huyeron cuando Jesús fue capturado, y les dio la misión de ir a todas las naciones para ser discípulos, como leemos en Mateo 28. ¿Quién podría haber imaginado que de esos 12 discípulos y Jesús, quien nació en un pesebre, hubiera un movimiento que continuará? Cuando me pongo a pensar de esto, es bastante sorprendente. En cuestión de un par de siglos, el nombre de Jesucristo conquistó el Imperio Romano. Luego, en el siglo V, todos pensaron que los bárbaros iban a llegar a destruir la civilización conocida. Pero, en cambio, los bárbaros encontraron el Evangelio y cambió sus vidas. El cristianismo siguió adelante y en donde quiera que fuera, trajo progreso, creatividad y aprendizaje. Y el Evangelio continuó avanzando por los siglos hasta que 2000 años después nos vino a nosotros. Todo esto, el resultado del humilde nacimiento de Jesús y un grupo de nadies. Es un milagro lo que ha hecho el Evangelio y es un testimonio de cómo Dios puede convertir una semillita de mostaza en un árbol maravilloso. Creo que esto también refleja la actividad del reino de Dios en nuestras vidas. Momentos aparentemente insignificantes que pueden tener resultados drásticos. Para mí, comenzó con una invitación a ir a un estudio de Biblia. No tenía nada mejor que hacer, así que fui a escuchar un discurso. Tuve una conversación, comencé a investigar un poco, y poco a poco me convencí del Evangelio y decidí a seguir a Jesús. Comencé a renunciar a diferentes vicios, comencé a crecer en mis amistades, a ser vulnerable y abrir mi vida a otros. Comencé a servir en mi iglesia, siendo un ministerio universitario en San Francisco, compartiendo el Evangelio con varios estudiantes. Luego me uní al ministerio de jóvenes de secundaria y estoy tratando de enseñarles a esos muchachos sobre Jesús y la Biblia. Soy parte de una iglesia que ha plantado iglesias en 18 ciudades y buscan plantar a más el próximo año. ¿Quién hubiera imaginado que al tomar esa invitación o al tener esa conversación terminaría aquí? Así es como comienza, con una pequeña semilla. Esta parábola debería de animar a todos nosotros que estamos sembrando fielmente, pero cosechando escasos resultados en este momento. Nos recuerda que estos pequeños comienzos son a menudo la forma en que obra Dios.
nos recuerda que el crecimiento no ocurre de noche a día. Esa semilla necesita tiempo para crecer. La vida espiritual no es diferente. Toma tiempo, ya sea que está tratando de sembrar en la vida de un amigo o si está preguntando si Dios realmente puede usarlo. Recordemos que Dios puede obrar con nuestros esfuerzos sin importar qué pequeños sean, para crear algo maravilloso. Pero tenemos que darle tiempo para que crezca esa obra. Hoy estudiamos 2 parábolas. La parábola de la semilla que crece nos enseña que no podemos tronar los dedos para crecer en nuestra fe. Necesitamos ser fieles y diligentes para crear un entorno que ayude a la palabra de Dios a aumentar en nuestras vidas. La parábola de la semilla de mostaza nos enseña que la obra de Dios tal vez tenga comienzos aparentemente insignificantes, pero seguramente está obrando. La pequeña manera que Él está trabajando en usted o en un conocido va a seguir creciendo en algo grande. Por último, quería enfocar en lo que es esta semilla, el reino de Dios. Jesús marcó el comienzo del reino de Dios en nuestro mundo. A pesar de haber rechazado a Dios, Él se humilló en forma de hombre, tomó nuestros pecados y pagó el castigo por morir en la cruz y resucitando nos concedió su virtud y honradez para que tengamos acceso al reino de Dios. Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia del cristianismo y espero que sea un regalo que reciba hoy si no lo ha aceptado antes. Antes de orar, les quiero decir que tenemos una pequeña actividad para compartir entre nosotros agradecimientos que tenemos. Abraham y Ubaldo les van a dar más instrucciones. Y ahora, por favor, oren conmigo. Dios, te damos gracias por la buena noticia de Jesús, por el Evangelio. Te pido fuerzas para todos nosotros que tratamos de crecer y te queremos dar toda nuestra voluntad para que nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por el mensaje, Leo. Sí que fue poderoso escuchar cómo han crecido poco a poco la gente que les has invertido tiempo. Sí, gracias, Leo. A veces queremos hacer actos grandes para Dios, pero nos olvidamos que ser fiel con poco y cuidando lo que Dios nos ha bendecido es a veces más importante. Por ejemplo, hay oportunidades para sembrar esa semilla siendo en una conversación con un amigo, un vecino o un familiar. Hermanos, que esta temporada sea una donde sembremos esas semillas para ayudar a crecer entendimiento de quién es Dios para esas personas. Sí, que esa sea nuestra oración. Les recordamos sobre la página donde pueden compartir sobre las diferentes cosas que están agradecidos. El link está ahí en la página donde está la sección de notes. Estoy listo para saber cómo es que Dios ha trabajado en sus vidas. Y eso es todo para hoy. Que disfruten de su día. Adiós.